Vamos a mirar, vamos a buscar la lectura bíblica de hoy. Es Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Vamos a buscar, igual está en la pantalla, cualquier cosa. Y la Biblia roja es un poco otra versión, así que es diferente, ¿sí? Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Mateo es Nuevo Testamento, capítulo 7, 13 al 14. Vamos a leer todos juntos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Vamos a confesar confesión de fe. Vamos a confesarnos en nuestra confesión de fe a través de Mateo 16, 16. Decimos todos juntos. Empezamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siempre esta confesión tenemos que tener en nuestros corazones. Amén. Vamos a saludar con los hermanos o hermanas que están al lado. Aunque no quieran ver, vean, porque es una sola vez a la semana. ¿Sí? Así que digan conmigo. Digan, hola. Hola. Chao. No. Digan hola y digan. Hola. Y ahora digan, solo Cristo. Amén. Y digan de vuelta conmigo, Jesucristo es la solución de todos los problemas. Amén. Jesucristo es la solución de todos los problemas. Amén. Jesucristo es la solución de todos los problemas. Solución de todos los problemas. Amén. Si ustedes realmente creen esto, que acaban de confesar, ya está, se pueden ir. ¿Sí? Es muy importante siempre creer que Jesucristo, solamente Jesucristo es la solución de todos los problemas y es la guía de toda nuestra vida. Amén. Eso es la conclusión de la Biblia, así que ustedes siempre ténganlo en sus corazones. Amén. Amén. Voy a dar con el título de hoy, el mensaje es Solo Cristo. Solo Cristo. En nuestra vida cotidiana nos suceden muchas cosas, ¿no? A veces traen problemas, a veces pasan muchos incidentes, ¿sí? O a veces pasan buenas cosas, a veces malas cosas. Y suceden demasiadas cosas en nuestra vida, pero lo importante es, cuando llegan esos problemas e incidentes, es cómo actuamos nosotros, cómo interpretamos y qué elección hacemos cuando llega ese problema o incidentes. ¿Sí? ¿Ustedes cómo están reaccionando cuando llegan problemas? ¿O están orando? ¿O están ahí con temor? Oh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque me está sucediendo. ¿Por qué me sucede estas cosas si yo creo a Jesucristo? ¿Sí? Por eso es muy importante ustedes qué elección hagan al momento cuando les llegan problemas e incidentes. Amén. Porque
en mismas situaciones hay personas que ven y aceptan ese problema positivamente. O sea, todo es positivo para él. Todo es la obra de Dios. Todo es la guía de Dios. Por eso, cuando pasa algo malo, igual es la guía del Espíritu Santo. Y entonces no pasa nada. ¿Por qué? Porque él siempre tiene pensamiento positivo. Pero en cambio, teniendo el mismo problema, mismas situaciones, hay personas que siempre su pensamiento es negativo. Aunque no es nada, pero él piensa que eso es problema. O sea, hasta respirar piensa negativo. ¿Por qué estoy respirando? O las cosas que no es problema, al pensar tanto su pensamiento negativo y está pensando continuamente todas las cosas negativas y actúan negativamente. Pero hoy la lección está, pero ustedes tienen que saber, esa lección no es que decide alguien, sino esa lección está en manos de ustedes, ¿sí? Cuando llega algún problema, actuar negativo o positivo está en manos de ustedes. Espero que ustedes, cuando llegan problemas e incidentes o cualquier cosa, quiero que hagan buena elección. Amén. Hoy habló el pastor que un poeta chino muy famoso habló así. El hombre, ¿ustedes cuánto piensan que van a vivir? ¿200 años? ¿80 años? ¿90? En general, hoy en día pueden vivir más o menos como mucho 100 años. Pero este señor habló así. Los hombres no pueden vivir más de 100 años, pero su preocupación que están teniendo y están viviendo con preocupaciones de 1000 años. O sea, pueden vivir 100 años solamente, pero tienen problemas de 1000 años en su cabeza. Imagínense, ¿sí? O sea, hasta cosas que no es problema, arman como problemas. Sí. Así que, como esto, muchas personas viven, ya están acostumbrados de reaccionar como problemas. ¿Sí? Siempre están acostumbrados con pensamiento negativo. Pero ustedes, esto no es nada extraño y nada malo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de campo de Génesis capítulo 3. Por eso, en verdad, estas imágenes es la imagen que se demuestran a todos los hombres que están viviendo en campo de Génesis 3. Quiere decir que nosotros estamos viviendo en medio de pecado. Así que es normal que nosotros estemos teniendo esa imagen. Pero esas imágenes no corresponden a nosotros, porque nosotros vivimos en campo de Génesis 3, pero nosotros ¿quiénes somos? Nosotros pertenecemos, somos hijos de Dios. Amén. No somos existencia que tenemos que estar permaneciendo en el campo de Génesis 3, porque nosotros ya nuestra identidad salimos de ese campo de Génesis 3, ¿sí? Salimos, estamos libres del pecado original. Nacemos con pecado original, pero a través de Jesucristo nosotros ya estamos libres totalmente. Y entonces no tenemos que vivir como las personas del mundo. No tenemos que vivir como la gente de Génesis capítulo 3. Amén. Tenemos que vivir como un hijo de Dios. Amén. Por eso, nosotros siempre, cuando llegan problemas e incidentes, no tenemos que tener pensamiento negativo. Nosotros, aunque es cosa mala, aunque nos suceda cosas malas de nosotros, no piensen negativamente, sino
Siempre los cristianos, los hijos de Dios, tienen que pensar todo positivo. ¿Por qué? Todas las cosas se unen para bien. Amén. O sea, los hijos de Dios, todas las cosas parece que es malo, pero al final eso es un proceso para llegar a un paso, a una felicidad. Amén. Así que ustedes siempre acuérdense en eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Solamente nosotros, ¿a quién tenemos que ver? Solamente tenemos que vivir mirando a Jesucristo. No miren a las personas. Ustedes, si miran a las personas, lo que quedan son heridas. Porque esa persona no me puede dar la respuesta. ¿Sí? Solamente la respuesta y la solución nos puede dar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces ahí ustedes van a experimentar que van a estar saliendo de todos los problemas. Van a sentir una tranquilidad, paz, del nervio que tenían, cambian por la tranquilidad, paz, por el Espíritu Santo. Amén. Espero que todos los creyentes del culto español que tomen estos problemas que tienen, problemas e incidentes, tómenlo como es un horario de experimentar y conocer la sabiduría y el conocimiento y el tesoro de dentro de Jesucristo. Amén. O sea, esto cámbienlo. Problemas y incidentes, cosas malas, cámbienlo. Búsquenlo en el medio de Jesucristo. Y van a cambiar todo esto. Va a ser nuestra sabiduría, conocimiento y tesoro. Va a cambiar. Amén. Todos los domingos estamos viendo el Sermón del Monte de Jesús. Pero el Sermón del Monte de Jesús simplemente no es que nos da una palabra educativa. El Sermón del Monte de Jesús. Jesús habló a los discípulos, pero no es para dar enseñanzas educativas, sino el núcleo de esa palabra que transmitió Jesús a los discípulos o a nosotros es porque es para que nosotros en esta vida quiere que apliquemos esa palabra de Jesús. O sea, no hay que terminar de escuchar y listo. Por eso la semana pasada, Previstera Kim dijo, ustedes cuando escuchan mensaje, por lo menos tienen que tomar una palabra del mensaje del púlpito. Porque no es solamente escuchar y terminar, sino tenemos que entender la palabra y después tenemos que aplicar en nuestros campos. Eso es muy importante. Por eso todas las palabras que dice Jesús no es para que nosotros aprendamos nada más, sino ese aprendizaje que tenemos, después tenemos que salir a nuestros campos, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, ¿sí? En nuestros lugares de trabajo, tiene que ir y aplicar y compartir esa palabra a los incrédulos. Eso es el núcleo de la palabra del Sermón del Monte. Tenemos que tener la distinción espiritual, porque nosotros somos diferentes. Solamente decimos somos hijos de Dios, pero si vivimos igual que un incrédulos, como no creyentes, no coincide. Entonces nosotros siempre tenemos que pensarlo espiritualmente. Tenemos que saber distinguir cuál es lo espiritual, cuál no es espiritual, ¿sí? No, los cristianos siempre se deciden espiritualmente, amén. Y lo más importante que dije semana pasada, un cristiano, un hijo de Dios, lo importante es, a través de mí, tenemos que transmitir la influencia, buena influencia a otras personas, ¿sí? Si nosotros siendo un hijo de Dios, si transmitimos mala influencia, ¿qué va a suceder? Esa persona va a decir, aunque vaya a la iglesia no cambia nada, es peor. ¿Sí? No tiene que ser así, ¿sí? Tenemos que transmitir buena influencia siendo como hijo de Dios. En el capítulo de hoy, Jesús está dando la conclusión del Sermón del Monte.
que está enfatizando que tiene que aplicar y realizar verdaderamente en nuestra vida la palabra que recibimos. La palabra que recibimos. No tenemos que terminar simplemente recibiendo la gracia y terminar, ¿sí? Sino tenemos que sobrepasar todo eso. Nosotros tenemos que sobrepasar ese nivel. Nosotros somos, ¿quiénes somos? Somos discípulos, somos testigos. Entonces no tenemos que terminar de recibir gracia. Hoy fui a la iglesia, me emocionó la palabra esto, voy a vivir así, punto y final. Y mañana vivo otra vez igual que siempre. Entonces no tiene que ser así, sino tenemos que sobrepasar ese nivel. Y nosotros tenemos que vivir como un cumbre espiritual de vencer a este campo de Génesis 3 que está lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, ¿sí? Ustedes cuando ven, ustedes saben, ¿no? Cuando van a su trabajo, van a ver esas oscuridades que están teniendo. Los amigos que no creen, ¿no? Sí, ustedes ven, seguramente ustedes son un ser espiritual, entonces siente esa oscuridad y esa tiniebla. Entonces ustedes tienen que ser un cumbre. ¿Qué quiere decir? Tienen que ser el mejor guerrero para vencer a esa fuerza de oscuridad. Amén. No hay que estar, bueno, lo dejo porque seguro otro va a venir y va a evangelizar. No, si no soy yo, no hay otro, ¿sí? Quiero que siempre tenga ese corazón de ir yo primero a evangelizar a ese incrédulo. Amén. A través del capítulo de hoy, Jesús nos está hablando que tenemos que tener una vida de entrar por la puerta estrecha. ¿Qué es una puerta estrecha? Es angosta, quiere decir, chiquito, pequeño. Y caminar el camino estrecho, ¿sí? En el camino espiritual, nosotros, quienes somos un ser espiritual, en nuestro camino hay solamente dos caminos. No hay muchos caminos como las rutas en la calle, sino en nuestro camino hay solamente dos caminos. ¿Cuál es? Uno es puerta ancha y el otro es la puerta estrecha. Uno es grande, otro es pequeño. Entonces ustedes dirán, ¿dónde quieren entrar ustedes? ¿Puerta grande? ¿Puerta pequeña? Pequeña. Danilo sí puede entrar a puerta pequeña, porque Danilo es flaquito. No, y que tengo paciencia. Pero los grandes, ¿por dónde entramos? Igual tenemos que entrar a la puerta pequeña, ¿sí? Tiene que comer menos. Hay que hacer dieta y entrar a puerta pequeña, no. Pero ustedes vean, si vemos rápidamente, parece que es más cómodo entrar por la puerta ancha. Pero Jesús hoy nos está hablando que tenemos que entrar por la puerta estrecha. ¿Sí? Entonces vamos a ver hoy por qué tenemos que entrar por la puerta estrecha. Oro para todos los creyentes del culto español. Quiero que sepan y entiendan la razón espiritual de por qué tienen que entrar por la puerta estrecha y que puedan establecer como discípulo 24 y de salvar a 237 naciones. Amén. Como punto 1 pequeño es puerta estrecha que guía a la vida. Puerta estrecha que guía a la vida. Vamos a leer versículo 13, 14 otra vez. Vamos a leer todos juntos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús nos está hablando directamente para que entremos en la puerta estrecha,
La razón es, ¿por qué es el camino que dijo? Acá vamos a leer. ¿Por qué es el camino que nos lleva a la vida? ¿Sí? Es la puerta donde nos lleva a la vida. Pero al contrario, ¿qué dice en la Biblia? La puerta ancha es la puerta que nos lleva al final en la perdición. Pero ustedes vean, muchas personas de este mundo, todos están entrando a la puerta ancha porque es cómodo, espacioso y viven como ellos quieren. No existe Dios, no existe Jesucristo. ¿Sí? Muchos están entrando en la puerta ancha, pero al final, ¿qué sucede? Esa que dijo es la perdición. Es el camino, parece que es un camino hermoso, tranquilo, pero es el camino de la perdición, de destrucción. No queda nada. La verdad, todas las personas que fueron caídos por el caso de Génesis 3, todos están yendo al camino amplio y espacioso. Pero, lamentablemente, como dijimos, el camino ancha al final lleva a la ruina, a la destrucción de nuestra vida. Porque el hombre, al alejarse de Dios y viviendo en medio del pecado y de la maldición, y vivimos siendo como un siervo de Satanás, y parece que está yendo todo bien, ¿sí? Al principio parece que todo va bien sin Dios, pero al final viven perdidos y al final se va al camino de la destrucción solos, ¿sí? Satanás es la estrategia. Al principio parece que nos lleva en buen camino, parece que está saliendo todo bien, pero al final Satanás nos hace destruir. Es la estrategia de Satanás y es el único objetivo de Satanás es destruir a nosotros. Que no vaya a la iglesia, ¿sí? Siempre los domingos a la mañana nos hace pasar algo, o el sueño, o tener otro pensamiento. Seguramente aquí, los que están sentados en este momento, hay personas, parece que me están escuchando, pero están pensando otra cosa en su cabeza. ¿Sí? Seguramente uno hay, seguro, ¿sí? Así que aquella persona que está pensando otra cosa, ¿sí? Despiértense y concéntrense en la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro destino, ¿quiénes somos nosotros que pecamos y que vivimos en el campo de Génesis 3? Nuestro destino al final es a la destrucción, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Vino Jesucristo, Dios nos amó tanto, mandó a Jesucristo, ¿sí? Murió por nosotros y resucitó, nos abrió el camino de la salvación. Por eso, nosotros sí sabemos cómo evitamos para no ir al infierno. Nosotros sabemos, ¿no? Ustedes todos aceptaron a Jesucristo y creyendo solamente eso, vamos al cielo. Pero la gente del mundo no sabe la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Los que no creen en Jesucristo, ellos esfuerzan para salir de esa maldición. Por eso, si vemos hoy en día, no solo los cristianos hacen entrenamiento espiritual, sino otras religiones. Las religiones del mundo también hacen la meditación espiritual, ¿sí? Si vemos como nueva era, o muchos grupos y religiones del mundo hacen meditaciones y hacen entrenamiento espiritual. Solamente son diferentes nombres. Ellos tienen diferentes nombres y dicen que hacen un retiro espiritual. Pero vean que es el peligro que es acá. Es
estas meditaciones de las religiones del mundo están todos metidos en Génesis capítulo 3. ¿Por qué? Vean, la nueva era dicen que meditando mucho tiempo, están hablando que ustedes pueden ser Dios. Danilo, tú meditando todo el tiempo, tú puedes ser como un Dios. Y vean el budismo. Budismo también meditando está hablando que nosotros podemos ser un Buda. Podemos llegar a ser un Buda. Danilo, ¿tú puedes ser Buda? No. Siempre agarro a Danilo, pero... Por eso, en conclusión, ¿por qué le digo que está centralizado en mí? Todas las religiones del mundo están centralizado en mí. O sea, concentrando, meditando meditando yo solo. Entonces yo puedo ser Dios, yo puedo ser Buda, yo soy todopoderoso. O sea, todas las religiones del mundo enseñan eso. ¿Sí? Así que ustedes no se confundan y no sean engañados. Nosotros no somos nadie. Nosotros no podemos hacer nada con nuestra fuerza. Hasta que respiramos en este momento, hasta que estamos sentados en este momento, es todo la guía del Espíritu Santo. Amén. Parece que ustedes no sienten, pero Dios nos guió desde el nacimiento hasta ahora. Y como le digo siempre, Dios es el que vino y le hizo sentar en ese lugar. Brasil, Honduras, Venezuela y República Dominicana. Ya acá tenemos 4 países. Argentina. Estamos 5 países. Allá la interpretadora también es de... ¿Odiocha? En Paraguay. Ya tenemos 6 países. Y Corea, 7. Parecemos poco, pero estamos orando. Y están los discípulos que van a salvar a 7 países. Nueva Zelanda. Está la anciana Mona, Nueva Zelanda. Somos 8 países que vamos a ser testigos para salvar. Amén. 9 países. Ahí atrás tiene México. México, el Señor. México. 9 países tenemos discípulos para salvar. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que ser diferentes. O sea, ninguna religión no hay respuesta. Solamente el camino obtenemos a través de Jesucristo. Amén. Amén. Esto es una imagen típico de las religiones del mundo. Pero el problema grave de estas religiones del mundo es que nunca pueden solucionar el pecado original que sucedió en Génesis 3. El hombre, aunque sean inteligentes, aunque tenga mucho poder, al final es un pecado con pecado original como nosotros. ¿Sí? Por eso Dios abrió el único camino para salvar, que es el camino. ¿Quién es? Dios abrió el camino de encontrar y para tener la salvación a través de Jesucristo. Amén. ¿Creen esto? Amén. A través de redención y la resurrección en la cruz, el hombre pudo ir al lugar de vida eterna. Si no es por la gracia de Dios, nosotros estaríamos todos en el infierno. ¿Sí? Pero Dios nos amó tanto, nos abrió el camino a través de Jesucristo. Amén. Solamente tenemos que creer eso. No necesitamos ningún hecho nuestro, ningún esfuerzo del hombre. Solamente confesamos con la boca y aceptamos con el corazón. Y entonces, ya está, punto final. Y el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, ni siquiera se va. Aunque pequemos no se va, sino siempre está el Espíritu Santo, nos guía
hasta que terminemos nuestra vida en este mundo, hasta que terminemos nuestro trabajo para ampliar la obra de Dios y después nos lleva al cielo. Amén. Por eso acá, como le digo, 8 o 9 países tenemos ese deber. No solo vinimos a ganar dinero o estar bien económicamente. Dios tiene un plan cada uno de ustedes para salvar a cada uno de sus países, ¿sí? Así que oren. Entonces me escuchan esto, dirán, asistente pastor, cualquier cosa me está hablando. Yo no puedo, no. Ustedes porque no saben todavía, ¿sí? Pero ustedes son hijos, hijas de Dios y no pueden descubrir todavía la fuerza potencial del Espíritu Santo que está teniendo ustedes, ¿sí? Porque ustedes evitan por pensamientos negativos, con estar centralizado en mí, en material, en éxito, están aplastando ese poder espiritual. Pero si nosotros oramos a Dios y dejamos todo eso, esto sale y entonces nadie puede parar, ¿sí? Como le dije otro día, es más fuerte que Corona 1.9. Corona 1.9 está dando influencia a todo el universo. Nadie puede salir de la casa. Solamente Corea podemos movilizar, pero en otros países están encerrados en casa haciendo cuarentena. Por eso, pero le dije otro día, pero nuestra fuerza espiritual que tenemos dentro nuestro es incomparable. Si coronavirus da esa influencia, ¿por qué nosotros no? Porque Corea no está en cuarentena. Corea está haciendo, pero tiene un sistema muy bueno y entonces achica esa infección, ¿sí? O sea, están haciendo distancia social. Aquí también, nosotros no estamos sentados porque queremos sentar separados, sino todo esto es una prevención. Otra cosa que todo el mundo usa su mascarilla. Sí, están usando mascarillas, sí. No la usan, ¿no? Sí, es verdad. Ni en dominicano. Así que ustedes saben y acuérdense, ¿sí? En Juan 10, capítulo 10, versículo 9 dice así: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y estará y saldrá y hallará pastos. Y en Juan 14, 6 también dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos 4:12 también dice así: en ningún otro hay salvación, ¿sí? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dados a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre, ¿sí? Solamente Jesucristo es el nombre que es el camino, la verdad, ¿sí? Especialmente el camino que nos lleva a la vida eterna. O sea, la verdad de la salvación, ustedes tienen que saber, la salvación no pide ningún esfuerzo, ningún hecho del hombre, solamente aceptando, creyendo a Jesucristo, obtenemos la salvación. Amén. Por eso, la salvación es muy sencillo. Muchas personas piensan que es complicado ser salvo, ¿sí? Piensan que hay que hacer algo para tener la salvación. No, es simple. Yo creo y se termina. Amén. Porque la salvación que es la gracia de Dios. Amén. Pero el hombre es tan complicado y entonces con su conocimiento, con su pensamiento, analizan y deciden la forma de Dios. Y entonces no pueden aceptar fácilmente. Es más, estar en lugar de salvación, lo descartan pensando que es para los torpes y tontos. ¿Ustedes, algunas personas pasaron esta experiencia? Yo soy muy cristiano, pero mi amigo que está alrededor me burla de mí. Piensa, ¿por qué va a la iglesia si sigue igual? Y
Y dice, es mentira. ¿Cómo van a tener la salvación solamente aceptando a Jesucristo? ¿Sí? Hay gentes que... Ah, ella era así. Ah, bueno, habrán tenido esos casos, pero ustedes no le den bolillas, ¿sí? Solamente ustedes no tienen que conmoverse por esa palabra. Su fe tiene que cuidarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos piensan que lo descartan y se burlan de nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación es gratis, ¿sí? Es a través de la gracia de Jesucristo. Amén. El hombre no cree porque no es obtenido por algún esfuerzo o algún hecho. Hoy el pastor nos habló un cuento, una historia. Dijo así: antes había un señor, en la época antigua Corea, había nobles y pobres, ¿sí? Un noble, por haber tantas enfermedades, le había salido alguna polilla, le dicen, o algo grande en su cuerpo. Y entonces él escuchó que un misionero que vino de Occidente pensó, él tenía un medicamento muy bueno para curarse esa enfermedad. Escuchó ese rumor y entonces este noble buscó a ese misionero y le pidió ese medicamento. Y entonces le dio para que pusiera. Y después este noble le dice, ¿cuánto sale esto? Yo te voy a pagar esta crema, esta pomada. Y el misionero, para evangelizar a él, le dice, no, es gratis. Es gratis, así que úselo. Entonces este noble, saliendo con su medicina, y dice así, no puede ser. Si es tan bueno, si esto es un medicamento muy bueno, ¿por qué me lo regalaría? Esto seguro es muy malo. Y lo tira. Esto es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Hoy en día la salvación es gratis, es la gracia de Dios. Pero muchas personas piensan que la salvación obtenemos por hacer algo. Por eso, vean, las iglesias católicas siempre ayudan. Hacen hechos, ¿sí? Haciendo hechos, esforzando, piensan que obtienen la salvación, pero no. Por eso muchas personas le da miedo acercar a la iglesia y creer esa salvación, porque por hacer algo, piensan que vamos a obtener, pero no. Es totalmente por la gracia de Dios y es totalmente gratis. Solamente tengo que aceptar a Jesucristo. Muy sencillo, ¿no? Y entonces vamos al cielo seguro, ¿sí? En 1 Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amén. Para que no creen es una locura. Para los que no creen que existe Jesucristo, es un loco. Esto es una locura para ellos. Pero a las personas que creen esto, es el poder de Dios. Amén. La palabra en la cruz, para aquellos que anteponen la razón y el sentimiento común, es una locura, pero no pueden creer y no pueden entender esta salvación. Ustedes acuérdense, ¿sí? El único camino para obtener la salvación es solamente a través de Jesucristo, ¿sí? Hoy en el culto, si se olvidan todo, no importa, ¿sí? Si no se acuerdan todo, no importa. Pero acuérdense esto, ¿sí? El único camino obtenemos la salvación es a través de Jesucristo, amén. La palabra de la Biblia tiene que ser nuestro centro de nuestra vida, ¿sí? Oro para todos los creyentes del culto español, aunque la puerta sea angosta y estrecha y aunque tenga muchos obstáculos, quiero que siempre elijan para salvar la vida, ¿sí? Amén. Como punto 2 es discípulo que van al camino angosto. Vamos a leer
7:14. Vamos a leer versículo 14 todo junto. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús está hablando después de entrar la puerta estrecha, está aplicando el camino que continúa. Si pasamos la puerta estrecha, parece que se espera un camino ancho, ¿no? Si pasamos una puerta estrecha, pensamos que vamos a tener la continuación, un camino ancho, pero Jesús está hablando que no, que es el camino angosto. Es puerta estrecha y el camino es angosto también. Aquí tienen que entenderlo bien ustedes. Ir al camino angosto, muchas veces enfatizan esta palabra, ir al camino angosto, piensan que es pasar la puerta estrecha, que es peligroso y es difícil y de muchos obstáculos. Por eso muchos creyentes piensan que hacen vida de fe. Hacer vida de fe es complicado y es difícil. Pero ustedes tienen que saber, obviamente, nosotros, aunque, como le dije antes, ¿no? Aunque aceptamos a Jesucristo, el problema e incidente llega. Porque Satanás también existe. Satanás nos hace posible para que no creamos a Jesús. Entonces, peor. Algunos, después de creer a Jesús, le pasa peores cosas que antes de creer a Jesús. Pero eso ustedes no tienen que ser engañados, tienen que vencer, sí, esas pruebas. Por eso, nosotros, aunque vayamos la puerta estrecha y parece que es difícil, y hay momentos que llegan dificultades y sufrimientos, pero el camino donde sale en el capítulo quiere decir que nosotros vayamos al camino del Evangelio. O sea, entrar puerta estrecha, ir el camino angosto, quiere decir que Jesús quiere que nosotros vayamos al camino del Evangelio. Quiere que nosotros entremos al camino de la unicidad de Jesucristo. Solamente pensar en Jesucristo. Amén. O sea, nuestra vida tiene que coincidir la ampliación para el reino de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que ir juntos con la idea, con el pensamiento de Dios. Ampliar el reino de Dios junto con Dios. Tenemos que investir el poder del Espíritu Santo y hacer el ministerio. Esto es ir al camino angosto. Entonces ustedes me dirán, asistente pastor, yo soy muy grande, no puedo entrar en puerta estrecha y no puedo ir al camino angosto. Y además, ¿cómo puedo ir al camino estrecho? ¿Cómo puedo entrar al camino estrecho y puedo ir al camino angosto? Y ustedes buscan toda la iglesia a ver dónde hay una puerta pequeña para entrar. No estoy hablando eso, ¿sí? Ustedes, o sea, ¿qué es entrar al camino angosto? Ustedes en el trabajo, orar por un incrédulo para esa vida. Eso es entrar un camino estrecho, ir al camino pequeño, ¿sí? Siempre orar, llorar por los incrédulos, para salvar a esa alma, para orar por mi familia, para que crea a Jesucristo, orar por mi país, para que sea un país de que crea en Jesucristo. Eso es entrar a una puerta estrecha y ir al camino angosto. Amén. No es lo que vemos en nuestros ojos. Siempre tenemos que pensar espiritualmente. Amén. O sea, en el trabajo viene un señor, ¿no? Este señor parece medio tontito. Le voy a estafar. ¿Sí? No, aunque no sea así, para dar buena influencia, viene a mi comercio un cliente,
yo para transmitir a él, transmitir buena influencia y transmitir el Evangelio y tratarle bien, hacer mejor servicio, ¿no? Eso es ir al camino angosto. Ejemplo, Andy tiene un restaurante. Viene un flaquito. Él seguro come poco, así que le voy a dar un pedazo de carne más pequeño. Entonces él, aunque sea pequeño, ¿cómo sabe? Por ahí come mucho, ¿no? Y entonces el cliente sabe. Y entonces, ¿qué dice? Comiendo, esta casa no voy a venir más porque es muy poco la comida, muy poca la carne. Sí, entonces tú, siendo un cristiano, si eres no creyente, ya perdiste un alma. No hay más oportunidad para transmitir el Evangelio. Pero aunque sea chiquito, le das un pedazo así. Esta casa es abundante, económico, rico. Vuelve y uno de esos días puede transmitir el Evangelio. Ya, no es que lo haga, sino tener esa intención, esa idea. Eso es entrar y caminar al puerto angosto, ¿sí? También, otro ejemplo, cuando uno va caminando, o sea, en el camino angosto, como cuando tú vas en una carretera, que tú te vas a encontrar con curvas cerradas, Sí. sin seguridad, sin letrero, y entonces sí, eso se puede armar un desastre, Sí. puede tener accidentes y todo eso. Eso significa que nosotros vamos a tener mucha dificultad en el camino para poder cruzar ese camino. Sí, es verdad. Por eso es muy importante, ¿sí? Por eso nosotros no tenemos que estar atrapados de Génesis capítulo 3, 6, 11, ¿sí? Centralizado en mí, centralizado en materiales, centralizado en éxito. No tenemos que estar metidos, ¿sí? Sino esos 3 de Génesis capítulo 3, 6, 11, tiene que cambiarlo por Hechos 1:1, 1:3, 1:8, que es solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo, ¿sí? No es yo, es Cristo. No es material, es reino de Dios. No es mi éxito, es estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Por eso voy a dar un ejemplo. Si vemos un personaje de fe de Hebreos capítulo 11, hay muchos personajes de fe, pero si vemos un personaje es Noé. Noé, ustedes saben la historia de Noé, el que armó arca de Noé. ¿Qué habrá pensado la gente en esa época? En una cima de montaña estuvo armando, durante 120 años estuvo construyendo la arca de Noé. Y además en esa época no había nunca había llovido. Entonces, por lo menos como ahora, si llueve, si hay tormenta, ¿no? Si hay inundaciones, las personas podría haber entendido mejor, pero nunca vino una gota de agua. Y ni siquiera en el mar, sino en la cima estaba construyendo, ni siquiera 1 o 2 años, 120 años construyendo la arca. La gente pasaba, decía, loco, es un psicópata, digamos, burlaba de todo. Es más, Noé le había dicho que va a haber juicio de Dios y va a juiciar por el agua. Pero la gente decía, anda a hacer lo tuyo, yo hago lo mío. Y entonces al final, ¿qué pasó? Murieron todos. Se inundó, murieron todos, solamente la familia de Noé se pudo salvar. Así que ustedes también quiero, en el momento que parece que toda la persona va al camino ancho, pero ustedes no sigan a la mayoría, ¿sí? Si siguen a la mayoría van a caer a un pozo, ¿sí? Siempre ustedes orando, siga a Jesucristo, amén. Porque no sigan a la mayoría, eso no es un camino correcto. Aunque es un camino angosto, aunque es un poco incómodo, ¿no? Como dijo Danilo, si es un camino incómodo, hagan dieta, bajen de peso, entonces va a estar más amplio. Así que siempre elijan el camino pequeño,
para la obra de Dios. Amén. Aunque en nuestra vida nos sigue incidente, problema, no tenemos que frenar nuestra vida de fe, ¿sí? Esto es muy importante. Muchas personas haciendo vida de fe, les llega problemas, incidentes, dejan de creer a Jesús y no vienen a la iglesia. Ustedes no sean engañados, ¿sí? No tienen que frenar por ninguna cosa. Como le digo siempre, la prioridad tiene que ser Jesucristo, la prioridad tiene que venir la iglesia, ¿sí? Por eso le agradezco a Andy, porque por chef no pudo venir mucho tiempo, pero él siempre tuvo el corazón de venir. Y entonces por lo menos ahora está viniendo 2 veces al mes, intercalado los domingos, y está recibiendo la bendición de Dios. Así que ustedes estén un poco cansados, por eso ustedes son gente muy especiales. Un domingo, todos los trabajadores que hacen duermen hasta tarde, pero ustedes se despiertan temprano, vienen a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Esto es poner feliz, ¿sí? Y glorificar al Señor. Esto es glorificar al Señor, no es te amo, no. Sino tenemos que actuar. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que actuar. Amén. Así que ustedes, espero como dijeron en el saludo al principio, quiero que experimenten, que puedan vivir siempre mirando solamente a Jesucristo, y quiero que experimenten que algún momento digan en su boca, Jesucristo es la solución de todos mis problemas. Van a llegar un momento, como le digo siempre, yo sin nada vine en Argentina porque Dios me dijo que vaya a teología para salvar a Sudamérica. Yo vine, dejé todo mi trabajo, mi comercio y vine aquí, pero Dios me está guiando y Dios, el proyecto de Dios no falla nada, ¿sí? Por eso ustedes también, antes de la creación ya estaba destinado de venir a la iglesia Yewon y para salvar a cada uno de sus países están destinados, ¿sí? Así que no traten de rechazar, sino acepten y mediten la palabra, oren, y es muy importante dialogar con Dios continuamente, ¿sí? Y entonces ahí van a experimentar, Dios verdaderamente es mi solución de todos los problemas. Entonces cuando sale esa confesión, ahí Dios va a bendecir a ustedes, ¿sí? Oro para todos los creyentes del culto español que puedan tener este punto de vista espiritual y que puedan transmitir la influencia buena del Evangelio y que puedan ser un verdadero discípulo para salvar a 237 naciones. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por haber permitido entregar este culto en español. Bendice a todos los hermanos y hermanas y los creyentes que están en este lugar. Que esta palabra sea una palabra no terminar escuchando solamente, sino que esta semana puedan salir al campo y a transmitir lo que escucharon a los incrédulos. Oramos también, háganos entrar a la puerta estrecha, que es el único camino de salvación, y que podamos ser grabado, enraizado, naturalizado a través de Jesucristo, y que podamos tener una vida de salvar las vidas, y háganos hacer la elección correcta para glorificar a Dios, y que podamos ser un discípulo absoluto, que vamos al itinerario del pacto. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.